Dale nomás. Ya, ahí estoy. Entonces, bueno, buenas tardes a todos los, ¿cómo se llaman? Los asistentes a estos seminarios. Este vendría a ser nuestro cuarto o quinto seminario, no recuerdo bien, creo que cuarto, sí, cuarto seminario de análisis y geometría de la PUC. Esta vez nos acompaña Mauricio Godoy de la Universidad de la Frontera y quien nos va, en este caso, a dar una invitación a las simetrías infinitesimales. Así que, Mauricio, público Suena todo bonito. tuyo. Muchas gracias por la invitación. Qué rico ver a varios amigos, ¿verdad? Un gusto estar con ustedes. Entonces, bueno, es una de esas tristezas que yo he reclamado varias veces y que Mariel me ha escuchado discutir más de alguna vez, que lamentablemente somos muy pocos los geómetras diferenciales en Chile, ¿verdad? De a poquito vamos aumentando, ¿verdad? Eh, y entonces, por eso quise hacer una invitación a este tema, porque, de hecho, a ver, es lo típico de matemática. Yo podría poner la definición en una línea y empezar a trabajar sobre esto, ¿ya? Algo así como el curso de topología, uno define topología en la primera clase, ¿no? Y después hace un montón de cosas con eso, ¿ya? Pero quisiera tratar de primero llegar a esa definición, ¿ya? Y para que valga la pena, ¿ya? Para que valga la pena explicarles de dónde viene, por qué el nombre, etcétera, y el tipo de problemas que están dando vuelta y por qué este lenguaje, que es un lenguaje que debe tener ya fácilmente unos 50 años, es un buen lenguaje para estudiar ciertas cosas de geometría diferencial y también de análisis geométrico que andan dando vuelta desde hace mucho, mucho tiempo, ¿ya? Entonces, por cosas de formación profesional o de deformación profesional tal vez, yo lo que voy a tener es una variedad diferenciable, lo típico, y lo que yo estudié bastante en, en mis años mozos fueron cosas de geometría subriemanniana, ya que de repente todavía le hinco un poquito el diente, que, de lo que se trata es básicamente de estudiar un sistema donde a la variedad le ponen, ¿sabes qué? Voy a mejor... Eh, lo que estudio es un subfibrado del fibrado tangente, ¿ya? Ese subfibrado lo típico es que tiene un cierto rango, que, bueno, estamos hablando de una variedad de dimensión n, y entonces el rango estoy pensando que es estrictamente menor que el n. Eh, Esto, lo típico es como la formulación abstracta de problemas de mecánica con restricciones, ¿ya? Eso es como más o menos lo típico. Bueno, solamente una cuestión, disculpen, solamente una cosa de una observación general es que lo típico en algunas áreas, por ejemplo, en geometría subriemanniana o en control geométrico, uno le pide algo a SD, lo típico es que tomar que el generado del I de D, ¿qué querría decir? Quiere decir localmente, localmente. Localmente es el generado en un abiertito, ¿ya? Por K campos de vectores, es de rango K, así es que uno puede localmente trivializar el fibrado con K campos de vectores definidos en el abierto. De ahí uno puede ir tomando corchetes entre XY y XJ, corchetes de Lie, ¿ya? Después tomar corchetes XY con XJ y XL de tercer orden, etcétera, ¿ya? Y que al hacer todo esto en un puntito, o sea, evaluar todo esto en un puntito Q cualquiera, ¿ya? Cuando hago el IQ, esto es nada más que como espacio vectorial TQM. ¿Ok? O sea, tomando suficientes corchetes, obtengo todo el espacio tangente. Esto es absolutamente típico porque esta condición que le llaman en inglés
Nunca sabía traducirla bien en castellano. Bracket generating. Me quedo medio feo. Generadora por corchetes o algo de ese estilo. Generating, ¿ya? Esto por un teorema viejo de Chow y Chow en Alemania. Bueno, él era chino, pero. Y Rashevsky, por si acaso, para si es que hay acá geómetras algebraicos, sí, el mismo Chow. ¿Ya? Chow y Rashevsky, esto entrega controlabilidad básicamente. ¿Ya? En otras palabras, dados dos, entonces si la M, bueno, lo típico, estoy pensando, esto es una hipótesis que uno casi nunca nota, estoy pensando que la variedad es conexa, ¿ok? Entonces si yo tomo dos puntitos de M, entonces si acá está mi variedad M, y tomo un puntito cualquiera P, tomo un puntito cualquiera Q, y tengo esta condición de bracket generating en todo punto, entonces yo puedo encontrar una curva suave a trozos, ¿ya? Que simplemente sigue los flujos del generado de los X. Puras combinaciones lineales de los X me permiten ir desde un punto dado cualquiera a un punto dado cualquiera de manera suave a trozos. Y a todo esto, el teorema que de Chow lo probé en el año 39, Rashevsky lo probé en el año 38. El problema es que, bueno, para variar, el ruso lo probó en una revista rusa de la cual nadie tuvo idea hasta que se abrió la cortina de hierro, lo típico. Chow lo publicó en el Mathematische Annalen, entonces efectivamente fue como más generalmente conocido. Era una aplicación bastante inocente del teorema de la función implícita. Básicamente se pusieron a componer flujos de distintas maneras y probaron que quedaba una aplicación que permitía hacer esto. ¿Ya? Déjenme hacer un ejemplo porque se ve un poquito abstracto, si es que no están acostumbrados a estas cosas. Si es que están acostumbrados, disculpen el ejemplo bien inocente. El ejemplo típico, mis estudiantes me matarían porque dicen, ya salió de nuevo. Cuando uno toma R3, ya el típico en R3 es tomar una forma diferencial, que es la forma de contacto típica que estudió Lee, ¿ya? La forma de contacto, X de Y, ¿ya? Esta es una unoforma, por supuesto, es una unoforma en R3, y el núcleo, el kernel de esa unoforma está generada, bueno, en este caso lo puedo hacer globalmente porque facilito es R3, entonces tengo el generado por DX y por, a ver, para no equivocarme, DI más X de Z, ¿ya? Esta cosa tiene rango 2 porque es el kernel de una forma en una variedad de dimensión 3, entonces ya tiene dimensión 2. Y si yo hago el corchete de esos campos de vectores, fíjense que cuando haga este aplicado a este menos al revés, me va a sobrevivir acá por la regla del producto el dz. Y esos tres campos de vectores, este tiene 1, 0, 0, ¿cierto? Este es el 0, 1x y este es el 0, 0, 1, son LI. ¿Ya? Y entonces me generan tres vectores, que son la dimensión del espacio. ¿Ya? Y entonces este sistemita, que es de hecho contactomorfo al grupo de Heisenberg, la famosa estructura de contacto en R3. ¿Ya? Estructura de contacto. ¿Ya? En R3. Y entonces, acá tenemos, este es nuestro D tiene rango 2 dentro de R3, y este es uno de esos ejemplos que efectivamente es controlable. Y de hecho es bien simpático porque son tan facilitos los campos de vectores que uno puede hacer las cuentas, ¿ya? Uno puede hacer las cuentas y
quedan, a ver si es que me funciona esto. A ver, turún, sí, me está funcionando esto, muy bien. Mira, dentro de todo no va tan mal. Y acá, a ver, ahí, por ahí. Ah, quedó bien. Ya. Si yo me ubico, lo típico es ubicarse en el origen, porque el origen es especial, ¿no? Y les recuerdo, fíjense en la página anterior. Esto es moverse en el eje X, ¿ya? Así es que yo me puedo conectar el origen con cualquier punto en el eje X. Bueno, paralelo al eje X. Fíjense que si yo estoy sobre el eje Y, X vale 0. Entonces también me puedo mover sobre el eje Y sin ningún problema. Sin embargo, fíjense que combinando estos dos linealmente, incluso con funciones, si yo hago el generado C infinito de estos dos bichos, nunca voy a obtener dz. ¿Ya? Nunca voy. Entonces, por eso es linealmente independiente. Y entonces, una de las cosas entretenidas es tratar de llegar desde el origen a ese punto. ¿Ya? Porque, insisto, solo moviéndome con estos dos pareciera que no lo voy a lograr. Pero Chow era más inteligente que todos nosotros juntos. Y entonces, él dijo, oiga, mire, si usted avanza a lo largo del eje X, ¿ya? Ocupando de X, ¿cierto? Ahí, de X. Después puede avanzar. ¿Sabéis qué? Me voy a equivocar un poquito. En una de esas lo hago con colorcitos. A ver, veamos si funciona. Me está funcionando, muy bien. Entonces me moví a lo largo del eje X. Después, desde ese punto, me voy a mover dentro del plano. Ojo, esto es dentro del plano paralelo a YZ. Y entonces lo que voy a estar haciendo es que me voy a mover en una línea recta, y en este caso, esa línea recta va a ir siguiendo disculpen, necesito el lápiz. Esto va a ir siguiendo el otro. Déjenme llamarle Y mayúscula al campo de vectores con el Y. A este de acá le voy a llamar Y mayúscula. ¿Ya? A este de acá, mejor por simpleza, le voy a llamar X. Y entonces después llego a este puntito. Ese puntito tiene la misma coordenada X que ese puntito. ¿Ya? Después, claro, después me puedo mover paralelo, entonces, paralelo al eje X de nuevo, pero en dirección contraria, opuesta, hacia allá. Y fíjense que lo que va a ocurrir es por la geometría misma del problema, el trocito que me moví aquí, la longitud que me moví a lo largo de acá, va a ser la misma que me moví aquí. Y entonces voy a llegar a un puntito acá, ¿ya? Voy a tener que, parece que borrar este puntito de aquí. Ahí. Porque no me dio exactamente, pero parecía. Entonces, este puntito de acá está sobre el plano YZ. Este puntito tiene la forma 0, algo, algo. ¿Ya? Ese puntito de acá. Y entonces termina la trayectoria devolviéndose por Y. ¿Ya? Termina la trayectoria volviendo por Y. Tucu, 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 tucu. Ahí. Y nos encontramos con ese puntito, que me quedó un poquito más abajo del anterior. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice el flujo siguiendo al vector X un tiempo t. Después le apliqué el flujo siguiendo al vector Y al mismo tiempo. Después me devolví por X y finalmente me devolví por Y. ¿Ya? Y lo que ocurre, estos son cosas de geometría diferencial clásica. Si uno hace esas cuentas formalmente, esto básicamente lo que me queda es como si fuera el flujo. Hay que hacer una reparametrización. Me queda con t al cuadrado. Ya, ok. Entonces tomen las raíces cuadradas.
del corchete de X con Y. ¿Ya? Y entonces es como si me hubiera ido desde aquí, desde el origen, hasta este puntito, bueno, con otra parametrización. ¿Ya? Y entonces esta era la idea. Haciendo corchetes de vectores de manera muy clever, puedo alcanzar lugares que no tenía antes. ¿Ya? Si los estoy aburriendo, disculpen, ya se va a poner más entretenido. Bueno, yo dije una invitación. Entonces, ¿qué es lo qué pasa ahora? Lo que ocurre es que, bueno, en geometría riemanniana, o sea, subriemanniana más bien dicho, sobre esta distribución que se llama, se le pone una métrica y uno estudia invariantes métricos. Pero hay una pregunta anterior a esa, que es, oiga, espérese, ¿cuál es el concepto de simetría que anda dando vuelta en este contexto? No estoy poniendo infinitesimal y ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá es un par. Tenemos variedad con subfibrado. Y entonces, ¿qué es lo que uno consideraría inocentemente una simetría de esto? Que a todo esto es lo que es. Lo que uno consideraría sería tomar un difeomorfismo. Fíjense, acá no hay métrica, no hay nada. Entonces yo lo que quiero es ¿saben qué? Mejor no lo voy a escribir así. Vamos a escribirlo de manera más matemática. Voy a tomar un difeo de M, ¿ya? Me voy a tomar un difeo de M tal que cuando yo aplique el diferencial sobre D, me quede dentro de D. ¿Ya? Bueno, es un difeomorfismo, así que va a quedar ¿ya? En otro punto, pero no importa. ¿Ya? Y entonces, las simetrías globales, ¿ya? Pongámosle globales, ¿ya? Las simetrías globales son difeomorfismos que preservan la distribución, ¿ya? En este mundo de geometría con restricciones, ¿ya? Todo esto, un comentario parentético. Si es que uno está estudiando el modelo chiquitito de un auto ideal en el plano, entonces en el auto ideal en el plano uno tiene un espacio de configuraciones que son la posición en el plano, o sea, uno tiene un plano, cruz, el angulito del eje del auto, ¿no? Y eso es una variedad de dimensión 3 y uno saca las cuentitas de avanzar para el auto y de rotar para el auto y adivinen qué, queda exactamente algo contactomorfo, de hecho, a este sistema. Así es que este sistema sea controlable, uno puede sacar las cuentas, si quieren después le envío las cuentas, pero que este sistema sea controlable, que esta forma sea una forma de contacto, qué sé yo, de omega, cuña, omega, no es cero, todas esas cuestiones lo que quieren decir es que un auto perfecto puede estacionarse. Entonces, yo me entretenía contándoles ese chistecito a los europeos cuando uno tenía que ir a visitar colegios, porque, qué sé yo, tú tienes dos autitos estacionados acá, ¿ya? Y entonces este es tu autito, ¿ya? Y tú lo que quieres es estacionarte aquí, pero lo típico es que no puedes llegar y hacer eso está prohibido. Entonces lo que tú haces es que avanzas y después vas combinando avanzar para hacer una cosa como de ese estilo, ¿ya? Y después te acomodas, ¿ya? Me quedó un poco feo, pero se entiende la idea. Bueno, yo no sé manejar, pero ustedes sí, me imagino que saben cómo hacer el famoso parallel parking, ¿ya? Uno avanza y después va de colita para atrás, ¿ya? Girando el auto a la vez que vas avanzando. Eso es precisamente una versión suave, bueno, casi, ¿no es cierto? Porque al principio es como una puntita y después se suaviza, ¿ya? De esto, ¿ya? Acá el conmutador resulta ser moverse paralelo, ¿ya? Bueno, encontrar, a todo esto, adivinen, si yo veo sim de MD, el conjunto de todos estos, el conjunto de todos estos animalitos que están acá arriba, ¿ya? Esto es un grupo, ¿ya? Y en términos generales,
tiene dos opciones, o es horrible, horrible complicado, ¿ya? O es trivial, ¿ya? En las típicas dicotomías que pasan con estas cosas, ¿ya? ¿Por qué trivial? Porque puede ser precisamente que la variedad, bueno, el grupo de difeomorfismo es un grupo infinito dimensional, ¿ya? Eh, que tiene algunas propiedades decentes, pero no tantas, ¿ya? Es de estos grupos que tienen topologías medias raras, estilo Lie, Fréchet, cosas de ese estilo. O debería decir Fréchet, para que no me reten los franceses que hayan por ahí. Lie está bien dicho, por si acaso. Y entonces puede ser que la M, bueno, la M va a ser perfectamente simétrica, pero que el D complique la vida, o al revés, que la M no tiene mucha simetría, pero el D está puesto de manera torcida. No, un ejemplo clásico, que ya no me quiero meter mucho más en este tema, pero un ejemplo clásico de simetría global es lo que, bueno, probablemente Dubán sabe más de esto que yo, casi con total seguridad, la transformada de Legendre, ya la transformación de Legendre de cálculo variacional, precisamente es una simetría para, no, espérense que me equivoqué, para este sistema. O sea, la transformada de Legendre te deja constante, o sea, preserva esa unoforma, y como preserva esa unoforma, preserva la distribución y todo eso. ¿Ya? Pero, ok. Ya, bueno, son cosas que pasan, y qué rico que haya al menos un ejemplo, pero en términos generales encontrarlos no es tan fácil. Y entonces, lo que se les ocurrió a algunos caballeros en los años 70, ¿ya? Incluso antes, ¿eh? Estamos hablando de... Ya bueno, voy a hablar del famosito que me gusta a mí, ¿ya? Vamos a hablar del famosito que me gusta a mí. Ya Noboru Tanaka, ¿ya? 1970, ¿ya? Escribió un artículo que es un tour de force, a ratos incluso categórico, en el cual pensó él en lo siguiente: oye, ¿sabes qué? ¿Y si encontramos una versión infinitesimal de la simetría? Esto ya andaba dando vueltas de antes, insisto. Singer y Gilleman y Sternberg y Boothby, bueno, que ya vamos a anotar nombres ya. Boothby. Esto fue entre los años 50 y 60. Gilleman, Sternberg. ¿Qué más les dije? Singer, etc. Hay un montón de nombres de geómetras famosos, ¿ya? Pero el que le tengo más cariño es a Tanaka, ¿ya? Y entonces él dijo: oiga, estudiemos unas simetrías infinitesimales. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que vamos a tratar de encontrar entonces son campos de vectores. Bueno, ok, vamos a ocupar la notación de... ¿ya? Campos de vectores en M, tales que cuando yo haga el corchete de X con... voy a hacer abuso de notación. ¿Ya? Voy a hacer abuso de notación. Si quieren algo más preciso, lo anotamos más preciso. Tiene que ser el as de secciones. Ya, ok. Me quedo dentro de D. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Lo que pasa es que si tú, dentro del grupo de simetrías infinitesimales, bueno, más bien dicho, ¿saben qué? Mejor al revés.
Si yo tomo un X acá, si yo tomo un X acá y yo veo el flujo local del X, esto va a ser un subgrupo local, o sea, para tiempos cortitos va a estar acá adentro. ¿Ok? O en otras palabras, si yo me tomo una curva acá, suave, que pase por la identidad, y yo la derivo, me da uno de estos de acá arriba. ¿Ya? Se pueden hacer las cuentas con algo de cuidado. El punto es precisamente que estas cuestiones no tienen por qué estar definidas para todo tiempo y por lo tanto, les recuerdo, incluso ese grupo perfectamente podría ser trivial y entonces no, como que no tiene mucho sentido de lo que estamos hablando, ¿ya? Sin embargo, si yo tomo una curva de acá y derivo, me da esto de aquí y localmente me queda aquí, pero el punto es que ya no va a ser un grupo, ¿ya? Sin embargo, si es que hay hartas simetrías, entonces funciona. Adivinen qué. Si yo le hago la simetría a R3 con la D de recién, debería poner un nombre, bueno, D de contacto, ¿ya? Con la D de contacto, le vamos a poner el nombre de contacto, ¿ya? Ups. Si veo esto, este animalito de acá es infinito dimensional. Dimensional. ¿Ok? Y de hecho se conoce explícitamente, si es que quieren, esto es nada más que el espacio, el jet space que se llama de R3. Jet, ¿ya? Esto se conoce explícitamente. El espacio de jet, supongo, no sé. ¿Ya? Que bueno, esto se pueden escribir en términos de operadores diferenciales. Bueno, a todo esto, todas las distribuciones de contacto infinitesimalmente tienen esto mismo, simplemente que acá en vez de 3 puedo cambiarle cualquier número impar. Ya, bueno, la distribución tiene que cambiar apropiadamente. Pero bueno. Y entonces, a todo esto, esto que está acá arriba, antes de seguir, esto que está acá arriba es súper bueno. Es súper bueno porque básicamente lo que están diciendo es que esta cosa que está acá, la geometría de contacto de R3, es súper simétrica, tiene un montón de simetrías, tiene un espacio infinito dimensional de simetría, y entonces es posible hacer de manera coherente una teoría de deformaciones, por ejemplo, o algo de ese estilo. ¿Ya? Es súper bueno porque al ser tan impresionantemente simétrico, podemos hacer muchas cosas. Ya no es fácil moverse simétricamente. ¿Ya? No sé si han escuchado alguna vez el teorema, es uno de estos teoremas clásicos, que es el teorema de rigidez de Liouville. ¿Ya? No los estoy aburriendo, ¿cierto? ¿No? Ya, ok. El teorema de rigidez de Liouville dice que si yo veo el grupo de transformaciones conformes de Rn con la estructura usual, ¿okay? Simplemente transformaciones que preservan ángulos. Ya, déjeme ponerle que preservan orientación. Okay. Ese grupito tiene dos formas, ¿ya? O bien es el grupo afín, ¿ya? De Rn,
O sea, el grupo generado por traslaciones, rotaciones y homotesias. ¿Ya? Para n mayor o igual que 3. ¿Saben qué voy a suponer acá? N mayor o igual que 2, no me quiero meter en R, que es muy ordinario. Pero para n igual a 2, es un monstruo grande. Porque fíjense que esto que está acá es un grupo de Lie finito dimensional, ¿cierto? Homotesia, que tiene, ese pedazo tiene dimensión 1, las rotaciones tienen n por n-1 dividido en 2, ¿ya? Y las traslaciones tienen dimensión n, así que pueden sumar todo eso. ¿Ya? A pura dimensión, estamos claritos que es un grupo finito dimensional. Pero este de acá, en dimensión 2, es un grupo infinito dimensional. Y supongo que a todos les debería sonar porque espero que todos los acá presentes tomaron variable compleja. ¿Ya? Y entonces uno tiene un montón de aplicaciones conformes gracias a la variable compleja. ¿Ya? Y entonces, enhorabuena, no podemos hacer una variable compleja coherente en términos de aplicación de Riemann y cosas de ese estilo en dimensiones reales más altas. Eso no tiene ningún sentido. Pero sí podemos hacer un montón de geometría y deformar pedazos y hacer teoremas de uniformización, etcétera, gracias a que tenemos un espacio, en este caso de simetrías conformes, súper grande en dimensión 2, que sería el caso complejo. Y entonces algo de ese estilo se hace bastante, ahora ya ha amainado un poco, pero analíticamente se han hecho trabajos importantísimos, muy destacados en ecuaciones diferenciales parciales, aplicaciones cuasi regulares, etcétera, en la geometría contacto de R3, típicamente pensando más en el grupo de Heisenberg, que insisto, que es isomorfo y que tiene una estructura de grupo, eso es lo lindo, ¿ya? Y eso es gracias a que tenemos tanta simetría, ¿ya? Sin embargo, hay otro pedazo de preguntas que igual son súper interesantes, ¿ya? Ya, ok, tenemos ciertos espacios que tienen una cantidad infinita dimensional de simetría, pero también tenemos ejemplos de espacios con una cantidad finito dimensional de simetría, ¿ya? A ver. Y entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, como estoy vomitando nombres de gente importante, este es un ejemplo de Castan, papá. ¿Ya? El ejemplo de Castan, él era el caperuso que encontró estas álgebras excepcionales y todo eso, y él estaba muy orgulloso de haber detectado el álgebra de Lie excepcional G2, que es la más chiquitita de las excepcionales. ¿Se acuerdan? En la clasificación de álgebras de Lie simples complejas está los AN, que son SLN, los BN, que son ortogonales impares, ¿ya? Están los CN, que son simplécticos, y los DN, que son los ortogonales pares, ¿ya? Más 5 cosas raras. La más fácil de esas 5 cosas raras es G2, ¿ya? Este es un álgebra de Lie de dimensión 14. Epa. De dimensión 14 y quiero decir simple compleja, ¿ya? Y de lo que se dio cuenta Castan es que, a ver, si yo tomo, entonces me voy a ir a R5. Miren qué locura. Si yo me voy a R5 y dentro de R5 me tomo una distribución de G2, le vamos a llamar, ¿ya? Que va a ser generado por 2 vectores y esos 2 vectores los voy a tomar genéricos, ¿ya? En otras palabras, no hay ninguna relación entre ellos. Tomo 2 vectores genéricos.
en R5. Si yo hago el corchete de X con Y, que súper originalmente le voy a llamar Z, como son campos de vectores que los tomé sin ninguna relación entre ellos en términos generales, ese Z es de nuevo linealmente independiente con ellos dos. Y después me puedo generar campos de vectores B, que voy a hacer corchete de X con Z, y voy a tomar W, que va a ser el corchete de Y con Z. Y de nuevo va a ser algo genéricamente linealmente independiente a los anteriores. ¿Ya? Esto, por si acaso, para los que les guste, es el álgebra nilpotente libre de paso 3 y con dos generadores. ¿Qué se estaba fumando Cartán cuando se le ocurrió esto? Nadie lo sabe. ¿Ya? Entonces, lo que él se dio cuenta es lo siguiente. Oye, mira, si yo veo R5 con este D de manera estrictamente genérica y yo le veo el álgebra de simetría de R5 con este D, adivinen. G2. ¿Ya? Es un paper de ciento y tantas páginas, puras cuentas, ¿ya? Que sobre ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden en dimensión 5, ¿ya? Y entonces él encuentra un tensor que justo se anula y entonces estaba estudiando justo ecuaciones de... Porque básicamente detrás de todas estas cosas, ¿ya? Lo que está es un operador, ¿ya? Que él no lo decía así, pero ahora lo entendemos mejor gracias a Hermander y otros analistas geométricos que tomando el cuadrado, el operador de símbolo el cuadrado de X más el cuadrado de Y, esto es un operador hipoelíptico, ya es un operador diferencial de segundo orden, y que lo sé, hipoelíptico, ya, y entonces tiene súper buenas propiedades analíticas, no es tan lindo como elíptico, pero es lo siguiente mejor. Ya por lo menos tiene la definición de hipoelipticidad. Bueno, en este caso también son subelípticos, pero tienen hartas propiedades de regularización, si es que les gustan ese tipo de cosas. A mí no mucho, ¿ya? Pero me imagino que aquí más de alguien le gustan estas cosas, más de análisis geométrico. Bueno, definición. Cuando la dimensión de la simetría de una variedad, de la simetría infinitesimal está con minúscula, ¿cierto? Coma D es finito. Este sistema se dice que MD es rígido. Y tal como en el ejemplo de Liouville, las dos cosas son interesantes. Detectar rigidez es bueno y detectar no rigidez también. Detectar no rigidez te permite hacer una especie de teoría de deformaciones en abstracto, por lo menos tenéis la esperanza de que te funcione. Y tener rigidez te lleva a otras preguntas. Oye, describa los grupos, que en general no es fácil. ¿Ya? Bueno, entonces, lo que pasó es que Tanaka, ya, como les decía recién, Tanaka en los años 80, o sea, 70, disculpe, lo que Tanaka hizo es que inventó un procedimiento de álgebra lineal. Y eso siempre es lindo, ¿cierto? Tener un procedimiento de álgebra lineal para poder detectar cosas difíciles es extraordinario. Entonces, pero se dio cuenta que para poder aplicar álgebra lineal teníamos que pasar al caso infinitesimal. Por eso se dedicó a estudiar las cuestiones infinitesimales. Y entonces lo que él hizo fue lo siguiente. Tomamos un álgebra nilpotente. ¿Ya? Entonces voy a tomar un álgebra nilpotente, álgebra de Lie nilpotente,
y la voy a hacer graduada o gradada, ¿ya? ¿Ya? Y entonces, a todo esto, no me pregunten, pero a Mr. Tanaka le gustaba gradar negativamente. Así que escribió que el n fuera n menos mu, donde mu es el paso, les dije que eran nilpotentes, ¿cierto? O sea, después de una cierta cantidad de corchetes da 0. Y esta es la última vez que no da 0, ¿ya? Y n menos mu más 1. Dije Mr. Tanaka, ¿no? Que podría haber dicho Tanaka Sensei, ¿ya? Y gradada negativamente. Y entonces tenemos este n hasta n-1. ¿Ya? Este va a ser el importante. Por teoría general de álgebras de Lie, de álgebras y grupos de Lie, uno sabe que existe un único grupo conexo, simplemente conexo, que tiene a n como álgebra de Lie, ¿cierto? Y entonces me construyo ese n, que es conexo y simplemente conexo, pero eso es teoría general, cubrimientos, etc. Algo lindo es que cuando tomo nilpotente, este animalito de acá es de hecho difeomorfo a Rn, para algún n, ¿ya? Bueno, voy a poner Rm a algún n, ¿ya? Y de hecho, por esta fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff, la operación en el grupo es de hecho polinomial, ¿ya? Así que de verdad que es re lindo, ¿ya? Bueno, no importa. Entonces, tengo una variedad que nada más que, de hecho, adivinen, es el R de la misma dimensión que el álgebra de Lie, ¿ya? Y puedo tomar este animalito que está acá y al n-1 trasladarlo para todos lados ocupando traslación izquierda, por ejemplo. Y entonces el n-1 me determina una distribución sobre el grupo. Y entonces tengo el par n, n-1. ¿Ya? Y entonces Tanaka me enseña con un procedimiento que no es muy fácil, pero que es en esencia algorítmico, a calcularle las simetrías infinitesimales a n-1. ¿Ya? Esa es la teoría de Tanaka. De hecho, el gran teorema de este caballero, y que es el que estamos explotando aún hoy en día, es que si yo tengo una variedad cualquiera con una distribución D, yo lo que puedo hacer, de nuevo es teoría general y bastante simple, puedo encontrar una aproximación nilpotente que se llama, ¿ya? Aproximación, que de hecho es una aproximación pésima. La aproximación no tiene nada, pero ¿ya? Nilpotente, ¿ya? Y voy a encontrarle un n,n-1, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Adivinen, ¿ya? A todo esto. Acá sí que necesito que el D sea bracket generating, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Tomo el generado por las K del D. De ahí hago todos los corchetes y cociento con el paso anterior, por si es que me quedó algo repetido. Después voy al siguiente paso. Hago todos los corchetes del segundo paso con el primero, cociento con todo lo anterior y así sucesivamente. Como es bracket generating, en algún momento termino. Y entonces con lo que termino es precisamente con una álgebra de nilpotente graduada o gradada. Y hago precisamente el truquito de Tanaka para esta aproximación. Insisto, de aproximación no tiene nada, no. Es un procedimiento puramente algebraico, esto no tiene nada de medición, ¿ya? Y entonces, la dimensión de las simetrías infinitesimales de esto es menor o igual que la dimensión de las simetrías infinitesimales de n-1. Y por lo tanto, tener rigidez sobre estos animalitos me permite asegurar rigidez de esto. Lamentablemente no más que eso, ¿ya? Porque la desigualdad va para un lado no. Pero por lo menos me ayuda a detectar rigidez. ¿Ya? Y entonces, para terminar hablando de algún teorema mío, ¿ya? Este es un teorema un poco antiguo, ahora estoy trabajando en unas cuestiones un poco más específicas, que me iba a demorar más porque son gradaciones de álgebra bien específicas.
y estoy detectando estas cuestiones con harto más detalle, pero bueno. Por ejemplo, yo puedo ver todas las álgebras, ¿ya? Entonces, teorema, si yo tomo n de, no, n menos 1, ¿ya? n menos 1, álgebra nilpotente, ¿ya? Álgebra de Lie nilpotente, genérica, muy igual 2, o sea, de paso 2, que son las más fáciles, ¿ya? Son las más fáciles. Casi ordinariamente fácil, porque fíjense que en paso 2, como estoy poniendo un solo corchete, todavía ni siquiera empieza a importar la identidad de Jacobi. Es una cuestión muy específica, muy chiquita, ¿ya? Si yo pido que la dimensión del n-1 y la dimensión del n-2 sean mayor o igual que 3, entonces es rígida. Ojo, no es que sean todas, no es que sean todas, son las genéricas. Y lo bueno de este teorema, ¿ya? Qué lindo pechocho, ¿ya? Que es con, todo esto, este es un trabajo con Boris Kruglikov de la Universidad de Tromsø, Kruglikov, mi tutora del doc, cuando, bueno, hemos seguido trabajando harto tiempo juntos con Irina Markina, mi cotutor Alex Vasiliev, que falleció hace unos años atrás, y yo. Ya, esto es 2018, es que, insisto, ahora se ha puesto mucho más técnico y este de acá es como lindo y es como grande con todo. Salió en el Journal of Geometric Analysis. ¿Cuál es la idea? Lo que pasa es que las álgebras nilpotentes, quería englobarlo, las álgebras nilpotentes de paso 2 que satisfacen esto, se les puede encontrar una biyección con un grassmanniano. O sea, este conjunto de álgebras, el conjunto, no nada que con clases de equivalencia, nada, el conjunto nomás, ¿ya? Se puede parametrizar como una variedad algebraica. Y la hipótesis de genericidad se transforma en que las rígidas forman un abierto Zariski. O sea, la no rigidez se te transforma en un cerrado Zariski. Es una condición polinomial, ¿ya? Así que podemos detectar razonablemente bien, ¿ya? Por lo menos qué significa la palabra genérica. La palabra genérica en geometría se chamulla bastante, ¿ya? La palabra genérica un poco chamullenta. Y esta de acá es una descripción más o menos precisa, más o menos, tampoco para tanto. Ahora con uno de mis estudiantes de doctorado estamos viendo el caso de paso 3. El caso de paso 3 es significativamente más difícil que de paso 2. Es mucho más fácil que de paso 4, pero de ella se pone medio ridículo, ¿ya? Porque si no, uno iría paso por paso y que al escoba, ¿ya? Como ya sabemos, los paso a paso no siempre funcionan. Y entonces, no es la idea ir viendo los casos acá, ¿ya? La idea es tratar de... Lo que pasa es que en paso 3 empieza a importar la identidad de Jacob. Y entonces la combinatoria algebraica que aparece acá es significativamente más difícil, ¿ya? Porque hay que tomar en cuenta esta otra cosa. Qué sé yo, las de paso 2, las libres es simplemente un coeficiente binomial. Las otras no. Hay que hacer unos jueguitos con combinatoria de árboles, cosas de ese estilo, ¿ya? Pero lo interesante es que hay varios sistemas, especialmente sistemas que a mí me gustan mucho de mecánica con restricciones, que son de paso 3,
¿ya? Por ejemplo, que uno de mis sistemas favoritos de estas cosas, cuando uno toma dos pelotitas rodando, ¿ya? No quedaron muy bien las pelotitas, ¿eh? Quedaron como las pelotitas, ahí. Entonces, si yo tengo dos pelotitas rodando y si ruedan sin deslizar, la dimensión de esto, del espacio de las configuraciones de esto, es 5. Y si yo pido que no deslicen, y si le pido que no haya twist, ¿ya? O sea que no pueden girar en torno a los ejes, por así decirlo, ¿ya? Hacer esto, ¿ya? Esto me entrega una distribución de rango 2. Y, oh, pero me sigue gastando. ¿Ya? Dimensión 5, distribución de rango 2, es lo que les decía recién del G2. Y entonces, por ejemplo, esto que está acá resulta ser, entonces si es que, por ejemplo, si es que son pelotas de verdad, entonces esta es de radio R y esta de aquí es de radio R. Si la pelota de radio R dividida en la pelota, es decir, en los radios, es 3, también un tercio funciona porque sería el simétrico. Entonces, la simetría de las pelotas es G2. Si no, bueno, 3 o un tercio, insisto. Si no es 3 y un tercio, a mí me encanta este resultado. La simetría es nada más que SO3 al cuadrado. Esta cuestión tiene dimensión 6. Esta cuestión de acá tiene dimensión 14. Y entonces, fíjense, si yo le achunto justo al cociente de los radios, justo, la simetría que tenía dimensión 6 explota a dimensión 14. ¿Ya? Hay gente que ha estado tratando de entender esto de diferentes maneras, todavía no hay manera de entenderlo de manera mecánica así fácil. ¿Ya? Un buen ejercicio para cabros chicos, supongo, pero es muy peludo. Así que lo que podría ser un ejercicio fácil, no, parece que no lo es. Y efectivamente lo que ocurre justo acá es que si uno toma los cálculos horrendos de Cartan, que queda un tensor de grado 4, y reemplaza los radios, justo en 3 y un tercio da 0. Pero espectacular. Es espectacular. O sea, uno saca cuenta, y aparece un término así como una subo por diferencia, una cosa de ese estilo, que se anula justo en 3. Una cuestión espectacular. Y lo que ocurre es que precisamente los sistemas de rolling resultan ser 3 gradings. ¿Ya? Los rolling genéricos son gradaciones de paso 3. Y entonces hay una motivación natural de ir al paso siguiente. El paso 2 era fácil. El paso 3 es difícil, pero aparece de un problema razonable, ¿ya? Del cual yo sé un poquito, ¿ya? Y entonces entender estas gradaciones de paso 3 se transforma en el entender si es que este tipo de resultados de simetría ocurren en otros casos. Y no sabemos, pero por lo menos estamos estudiando la parte de álgebra lineal. ¿Ya? La parte de álgebra lineal de esto me está ayudando, espero que me ayude a entender el sistema de rolling, que es bastante complicado. ¿Ya? Las simetrías de esta cuestión. Ya, y lo dejo hasta aquí, creo que me pasé un minuto, no, bueno, partimos un poquito tarde, sí, pero... Eso. Muchas gracias, Eso sí. Mauricio, por la presentación. Estaba súper interesante todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Dejarle pregunta a la gente. Si alguien quiere preguntar algo.
Yo tengo una pregunta, pero no sé si es tan complicada, es como bien inocente. ¿Me escucha o no? Sí. ¿Se escucha? Sí. Hola. Hola, hola. Al principio hablaste de que costaba ir de un punto a otro. ¿Cómo se ve, por ejemplo, si empezaras a ir por curvas, las curvas más cortas entre de un punto a otro, a lo largo de estas distribuciones, a lo largo de los vectores tangentes? ¿Cómo se vería la bolita de radio 1, por ejemplo? Mira, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que yo dije que yo había empezado mi vida matemática estudiando estas cosas de geometría subriemanniana? Ya. Entonces, una de esas cosas simpáticas, a ver, calcularlo, tú sabes que incluso en geometría riemanniana no es No un fácil, dibujito, no un dibujito, un ¿ya? dibujito, un dibujito. Pero sí, pero por eso te digo, incluso en geometría riemanniana, ¿ya? Esto no es fácil. Sin embargo, en la subriemanniana, ya gracias a los computadores, podemos hacer dibujos bellos, ¿ya? Y entonces, en el caso de R3 con el D, Sí, el canónico, el canónico, el canónico, sí. ¿ya? Entonces, esta cuestión, uy, se ve como una manzanita, manzanita del Perú. A ver. Acaba el eje Z. Ucha, que me quedó fea la cuestión. A ver, espérate, vamos. Veamos si es que puedo hacer algo ligeramente mejor, porque a lo mejor si dibujo el eje Z. Sí, como un zapallo. Exacto. ¿Ya? Entonces, esto me queda una cosa algo así. ¿Ya? Y de hecho, ¿sabes qué? Ocurre una cuestión súper loca, porque esto es con las de longitud 1, pero digamos, lo que pasa es que aquí me aparecen un montón de puntos conjugados. De hecho, todas estas líneas de puntos conjugados, y entonces me aparecen unas estructuras medias fractaloides acá, de las cuales te puedes olvidar y quedarte simplemente con la parte de afuera. Pero efectivamente el caso de... esto es una pelotita, claro, como un zapallo. ¿Ya? Y de hecho, así como para... ¿Cómo decirte? Para molestar tu curiosidad, te cuento que todavía no se sabe. En geometría subriemanniana, ¿eh? Sí, no, si estamos hablando de eso, sí. ¿Ya? Si las bolas chicas, sabes que mejor no la voy a decir como bolas chicas, la voy a decir como esferas chicas. Son esferas. ¿Ya? Hay un resultado de principios de los 2000, me refiero topológicamente, ¿ok? Topológicamente. A principios de los 2000, ya me voy a acordar del nombre. Se publicó un artículo en GAFA, en Geometric and Functional Analysis, que en paso 2 sí funciona. ¿Ya? Todo esto, Descont y la métrica, ojo, ¿te acuerdas que te dije que había que poner una métrica? La métrica es que X e Y tienen norma 1 y son ortogonales. ¿Ya? O sea, para aclarar. O sea, los vectorcitos que te di recién son cumplen. Sí. Baryshnikov, ¿ya? Yuri Baryshnikov. ¿Ya? Paso 2. Pero ahí vamos. De hecho, hay cosas horrorosas porque tú sabes que en este mundo subriemanniano ni siquiera hay una equivalencia entre geodésicas lagrangianas y geodésicas hamiltonianas. Y parece que hay una cosa Dubán sabe más que yo. ¿Ya? hay una cosa, por ejemplo, Nadie sabe si son suaves. La lagrangiana. Por ejemplo, en R3, ¿Mm? la bola de radio R es R al cubo, la bola de radio 1, ¿no es cierto? Uh-huh. Aquí, A ¿sabes la cuánto cuarta. es? Eso, sí, A es la cuarta. sorprendente, sí, A la exacto. cuarta, exactamente. Eso es algo que ocurre, ocurre, ¿sabes qué? Se puede ver algebraicamente un poquito acá. Básicamente, este trozo de acá es como que tuviera paso 1, o sea, peso 1. El paso 2 es como que tuviera peso 2. Y entonces, esto es una fórmula de la dimensión de Hausdorff de estas cuestiones métricamente Exacto. hablando. ¿Ya? Y entonces, métricamente hablando, la dimensión
de este animalito que está acá, bueno, del Heisenberg, va a ser una vez la dimensión de la parte -1 en la notación de Tanaka, más 2 veces la dimensión de la parte -2. Esto de acá, x, y, esto es 2, ¿no es cierto? Y este de acá es el z, y esto es 1, y entonces la dimensión, esto quiero decir la dimensión de Hausdorff, es 4. Y entonces esa esfera, básicamente, lo que quiere, si quieres, el eje z tiene dimensión 2, métricamente. Claro, sí, 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 ¿Ya? sí, sí. No, sí, es espectacular, sí, de verdad que el mundo métrico es de una locura Sí, con espectacular. la Carnot Carazodorista y todo eso. Exactamente, y lo que pasa es que esto tiene unas implicancias analíticas pero bestiales, ¿ya? O sea, tú lo que tienes son, esta cuestión de acá tiene una enorme invariante, y entonces, por ejemplo, tú podés tomar, tal como recién, x cuadrado más y al cuadrado, el sublaplaciano, y verle soluciones fundamentales a ese sublaplaciano, y esas soluciones fundamentales, o sea, todas las otras soluciones las encuentras haciendo convolución apropiadamente, ¿ya? Las soluciones fundamentales de ese bicho tienen que ver precisamente con esta norma homogénea que te define estas pelotas. Oye, sí, es una locura, ¿ya? Este era el sueño de Gromov. El sueño de Gromov era poder pegar todo esto. Sí, Y la claro, sí, verdad es que el artículo es el Carnot Carazodorista Seen from Seen Within. from Within, exactamente. Ese era el sueño de Gromov, ¿ya? Y la verdad es que algunas cosas funcionan, pero Gromov fue como mascó más de lo que podía, no, mordió más de lo que podía masticar. No, pero Eh, sirve de motivación su artículo en todo caso. Se fue un poco en la volada, pero es una inspiración fantástica. O sea, ¿ya? Y habían cosas que no funcionaban tan bien, pero de verdad era el sueño del pibe. Es espectacular, si este tema es muy lindo. Ahora me estoy yendo previo a ponerle métrica, porque Sí, después no, tú sí, lo que podrías hacer una buscar pregunta son... naive, qué bueno que motivación esta conexión, digamos, hacer una Sí, pregunta maliciosa naive, digamos, sí. era para ver si yo sabía. No, no, no era No, porque está lo bien. conectaste con lo otro, estuvo súper bien. No, sí, lo que pasa es que, como te digo, yo empecé estudiando estas cosas. Mis primeros artículos de la tesis de doctorado y cosas de ese estilo tenían que ver con esto, y es una cuestión fascinante. O sea, mi equipo de investigación afuera, casi todos están haciendo estas cosas. Y olvídate que en paso 2 se puede hacer algo, en paso 3 que a la escoba, y las primeras veces que podrían ocurrir geodésicas lagrangianas que no son suaves, tienen que ser en pasos altos, etcétera. Es todo un show. ¿Ya? Gracias, estuvo buena. No, bello, este tema es bello, o sea, andar encontrando puntos conjugados. De hecho, por ejemplo, acá no hay conexiones en general, ¿ya? No Pero hay una tenéis que conexión ocupar de Levi Civita. computadora, que aquí estáis sonado, ¿no? Claro, o sea, olvídate. El tema es que, como te digo, no tenéis Levi Civita, ¿ya? Tú puedes elegir un vertical a veces, y si eliges bien ese vertical, podías hacer algo así como extender la métrica, pero tenéis que elegirlo súper bien para que funcione. Yo, Que en yo el estoy caso, lejos de esto, pero ocupan la Finceler harto, aquí le dan como caja eso, ¿no? bueno, sabes que últimamente está más de moda ocupar desigualdades. Hubo un tiempo, mira, uno de los grandes nombres acá, bueno, por supuesto Gromov, hay otro que es Montgomery, que ahora principalmente hace problemas de los tres cuerpos. Estaba metido, él fue estudiante de Jerry Marsden, ¿ya? O sea, estamos hablando de matemáticos físicos importantes. Y la verdad es que ellos inicialmente casi pura intuición física, ¿ya? Casi pura intuición física. Eh, Hoy en día están más analíticos, está de moda irse o más en la analítica o más en la probabilística, porque con estos sublaplacianos podéis definir procesos de difusión, o sea, con estos bichos de acá podéis definir martingalas, y vamos dando la teoría de probabilidad de Miercalec. Yo no sé mucho de eso, No, pero hay hartos libros de eso que ¿ya? son bastante fomes por lo demás. Pero Pero como te digo, está de moda, está súper de moda. Porque así como no, brownianos fraccionarios y todas unas cuestiones así como medias locas, que yo no sé mucho, ¿ya? Pero también están todos estos puntos de vista más a la francesa de esta, no sé si has escuchado, las Curvature Dimension Inequalities, ¿ya? Que son al sí, sí, estilo, son también, sí, eso, modificaciones difíciles
de estos Li Ah, Yao y cosas de ese nada, tipo. son dificultades que salió de los Bakri y Emery, digamos, que eso es una De ferretería Bakri y también. Emery, exactamente, exactamente. Entonces la teoría que también tiene que ver con un montón de probabilidades, ¿ya? Y entonces esto es lo que está más de moda hoy en día. Yo no soy muy de desigualdades, pero la mitad de mis amigos están trabajando en esto, ¿ya? Pero bueno. Ya, ok, ya. O sea que, ya, ok, Pero ok. O sea, todo lo conocido lo están tratando de formar en este contexto y lo a ver están qué tratando sale. de deformar este contexto. Exactamente. Y de hecho, estas desigualdades te permiten a veces encontrar, encontrar verticales, por así decirlo. Encontrar los vectores que te faltan. Porque no siempre es tan fácil como en este, que de dimensión 3 tenéis 2 y entonces sacáis corchete. Pues, Ya. ¿ya? Y entonces, de hecho, le llaman simetrías transversales y cosas de ese estilo, pero es a puro operadores. Y que el carré Duchamp y todas esas cuestiones, Claro. todas esas cuestiones las están ocupando caleta. Yo me pierdo un poquito en las desigualdades. ¿Qué quiere que le diga? Prefiero las algebritas del Lie, ¿ya? No, pues Pero si bueno, una cosa y la otra, a lo mejor, soy de la al final son minoría. la misma cuestión, no sé, pues. Sí, pero, o sea, cuando uno va a las conferencias, todo el rato, o sea, no todo el rato, pero la mitad del rato. No, Mira, pero está de moda eso, ¿eh? está choro, está bien activo el mundo de los que están haciendo este tipo de cosas. Ujú. Gracias. Gracias, Daniel. Me entretuve Eh, con la pregunta, así que no sé. Oh, no, qué bueno, no sé, era una pregunta como media capciosa, pero súper buena la respuesta y qué bueno que te dio para seguir hablando, digamos. Está bien, gracias. Y Mauricio, parece que Mircea, sí, te aprovecho para hacer una pregunta que me escribieron acá, creo que Enrique Reyes, no sé, no estoy seguro, pero te preguntan si dónde se puede estudiar la teoría de Tanaka. mira, una de las fuentes que está bien simpático, es medio difícil de leer, pero si es que quieren lo podemos leer entre todos, porque mi estudiante de doctorado se ha entretenido un montón tratando de entender qué quieren decir estos gallos. Chap y Slovak escribieron un libro que se llama Parabolic Geometries, ¿ya? Hace unos pocos años atrás, es de estos textos de la AMS, estos celestitos, ¿ya? No me acuerdo cómo se llama esa colección. Los surveys, sí, creo. ¿Ya? De hecho, interesantemente, creo que se llama algo así como volumen 1 y hemos estado esperando como 15 años el volumen 2 y todavía no pasa nada, pero bueno. ¿Ya? Ha sido un libro un guatón y que efectivamente va jugando con... es que lo que pasa básicamente es que cuando uno estudia geometría parabólica, uno estudia... bueno, si es que piénsenlo en matrices, ¿ya? Uno hace una gradación, o sea, uno separa la matriz en bloques y lo típico es que la parte de abajo de los bloques que uno puso hagan una escalerita en la matriz. Esto es verdad en SLN, en las matrices de traza cero. Háganse una escalerita, esa escalerita tiene que dejar acá la diagonal, ¿ya? La diagonal, acuérdense, ¿ya? Acá va la diagonal y la escalerita va por debajo de la diagonal. Todo lo que queda acá, ¿ya? Todo lo que está ahí abajo es un álgebra nilpotente. Todo lo que está acá arriba es una álgebra parabólica y que son súper importantes las álgebras parabólicas y los grupos parabólicos en geometría algebraica. Te permiten calcular clases características de variedades de estas variedades grassmannianas y de Schubert-Tico, cosas de ese estilo que yo no sé nada. ¿Ya? Para mí lo entretenido está acá abajo, porque son algebritas nilpotentes. ¿Ya? Y entonces, a los otros les gusta la parte de arriba. Está bien. ¿Ya? Eh, podríamos hacer chistes poco apropiados acerca de este tipo de cosas, pero no lo vamos a hacer. Y entonces, cuando la gente estudia geometrías parabólicas, para clasificarlas y todo eso, inevitablemente tienen que ocupar tanto herramientas de la parte de arriba, que son más de geometría algebraica, como de la parte de abajo, que son álgebras de línea potente. Y entonces en el libro de geometrías parabólicas de Chap y Slovak, probablemente debería llevar una pelotita, pero no estoy muy seguro. No puse, no es polaco. Bueno, no sé, ya, Slovak. Ya, ellos le meten harta mano a, en principio, solo prolongaciones,
¿ya? Lo que pasa es que hay varios tipos de prolongaciones, esa es la palabra. Lo que les decía, ese procedimiento de álgebra lineal se llama la prolongación de Tanaka, ¿ya? Y ellos le dedican un apéndice entero, un apéndice como de 25 páginas, solo la prolongación de Tanaka. Porque de verdad que es una de esas herramientas simpáticas de la vida. ¿Ya? El paper de Tanaka está bien escrito, pero el punto es que es matemática de los años 70, entonces cuesta un poquito leerlo. ¿Ya? Un poquito, mismo de pero... las categorías tanakianas, que anduvo por ahí con esas cosas tipo Grothendieck. Bueno, el que lo definió fue Grothendieck, ¿ya? Pero, ¿sabes qué? Yo no sé, nunca le he pillado, porque lo que pasa es que las categorías tanakianas de Grothendieck lo que tenían que ver era con transformadas de Fourier no abelianas. Ahí partió la cuestión. Okay. ¿Ya? Y bueno, en principio, la transformada de Fourier no abeliana es que la haces en grupos de Lie no abelianos. Si tú sabes que en grupos de Lie abelianos localmente compactos. Claro, los toritos, fácil, sí. Ya, en los toritos tú le das nomás, pues, y es la misma transformada de Fourier de siempre. Pero en los no abelianos, ahí te queda un poco la escoba. Entonces yo no sé si será el mismo. Pero las categorías tanakianas, ese es Grothendieck. Y de Grothendieck yo no me hago cargo. Sí, no, por eso, sí, no, es que el nombre sí tenéis razón, sí, por eso no me acordaba que los grothendiekianos, pero nunca entendí lo que eran las categorías tanakianas, ya por arriba la Nadie cosa. entendió. Solo Grothendieck, yo creo. ¿Ya? Algunas cosas se entienden, ¿no? Pero mejor dejarlo para otra gente que es Sí, otro sí. rollo. Y ¿sabes qué? Para aplicaciones físicas, yo siempre ando trayendo conmigo uno de estos libritos de los de Cambridge. O sea, no es de Cambridge, bueno, es de la enciclopedia de aplicación. Sí, es de Cambridge, ¿ya? Que se llama Contact Geometry and Nonlinear Differential Equations. Y este es de Kushner, Lichagin, Valle Lichagin, que bueno, también era profe en Tromsø, es coautor de Kruglikov con el que yo trabajé, y Rubtsov. Ya, de Cambridge. ¿Ya? Entonces acá hay un par de referencias. Lo simpático de este segundo, ¿ya? Es que saca las cuentitas de ecuaciones de la física matemática, les hace las prolongaciones en el espacio de Jet y ¡paf! Llega, no sé, a la simetría de la ecuación de Korteweg-de-Vries. Y la saca la cuenta, así, algorítmicamente, para encontrar así conservación del momento, cosas de ese estilo, es como lindo. O sea, que a los que les guste la física. ¿Ya? Entonces, el libro de, bueno, que Lichagin es capo en esa área, súper, súper capo. Ahora Lichagin está retirado. Pero... No sé si alguien tiene alguna otra referencias. pregunta. Ah. Sí, yes, por favor. Mircha. Quería preguntar algo sobre prácticamente si estoy en una variedad riemanniana, si hay alguna, y con una estructura subdiferencial, usualmente hay una manera de como de ver esta estructura subdiferencial, una manera canónica de ver esta estructura diferencial como una de introducir una métrica subriemanniana, que imagino. Es que no es canónico. Ese es el problema, no es canónico. ¿Ya? Si, a ver, por ejemplo, cuando llega a ser de manera natural la definición, por ejemplo, algo típico que a mí me gusta mucho y que he escrito un par de cosas al respecto, es que tomas una variedad Riemanniana, no, tomas una variedad diferenciable, le aplicas una acción de grupo razonable, o sea, que sea un fibrado principal. Entonces actúa el grupo naturalmente, cocientas para obtener una variedad. Le pones métrica al cociente y levanta. Eso se porta bien. Por ejemplo,
porque naturalmente tú estás obteniendo una métrica invariante por la acción, etc. Y entonces cuando tienes ese tipo de cosas, puedes hacer muchísimo más. Y esto tiene que ver con teoría de Gage y todo esto. O sea, esto de verdad que son cuestiones que han estado en la literatura científica desde hace mucho tiempo. Sí, ¿ya? comprendo. Pero que hay una manera general de encontrar métricas o de encontrar verticales. Porque, por ejemplo, ahí con la estructura de contacto en R3, parece que le ponía Sí. como la restricción de la métrica. Mira, entonces, eso es general. Claro, si yo lo que tengo es una variedad, entonces esto tiene que ser impar. Tomo una forma de contacto. ¿Qué es lo que significa una forma de contacto? Una forma de contacto es una forma tal que si yo veo su diferencial, le hago cuña con ella misma n veces y cuña con omega, ¿ya? Eso nunca es cero. Bueno, nunca se anula. O es un generador de la cohomología. Okay. ¿Ya? Eso es una variedad de contacto. ¿Ok? Es una variedad de contacto. Y entonces, teorema este de Reeb, tú puedes encontrar un campo de vectores que le llaman campo de Reeb, ¿ya? Que es el campo de Reeb, que es entre comillas, perpendicular al kernel. Entonces, si tú tomas el generado por sí, porque es un campo de vectores que nunca se anula, de hecho, ¿ya? Sí, ok, ya, ¿sabes qué? Lo vamos a anotar, lo voy a anotar. Si tú haces de omega como dos formas, evalúas psi como puntito, esa es una forma y esa forma da 0. ¿Ya? Y cuando tú evalúas omega en psi, da 1. Y entonces básicamente te está diciendo que es perpendicular a todo el kernel de omega y que tiene norma 1, por así decirlo. Si es que esto está pegado con una métrica en el omega, tú la puedes extender naturalmente definiendo el psi que tenga norma 1 y que sea perpendicular a todo lo anterior. Entonces, en las de contacto, que significa tener una 1 forma de esa manera, en general se puede. ¿Ya? Que no es uno de los casos que proviene de acciones de grupo. No necesariamente, no necesariamente. Muchos de los lindos sí. Por ejemplo, si tú tomas las esferas impares, las esferas de dimensión impar, ¿ya? Son de contacto y esa forma de contacto proviene de una acción de grupo. O sea, son espectaculares. ¿Ya? Que en realidad lo que iba a preguntar después era, como supongamos que de estar en uno de los casos donde hay una métrica como más o menos canónica o que sigue las simetrías natural de alguna forma, y en estos casos quería ver si existe una fórmula de la crecencia de la, o sea, de cómo la curvatura influye el tamaño de las bolas chicas. ¿Cómo... Tú dices, o sea, a nivel de teoremas de comparación. No, ni siquiera eso, pero como que análogo del caso que en una variedad riemanniana es igual al volumen de el volumen de una bola de radio R es igual al volumen en Rn más como un término tipo donde aparece el Ricci. Ya sí. un próximo término después del primero, y si esto se podía como, si había una álgebra de esto, como un poco más extendiendo el caso riemanniano de esto. Jugando con estos tipos de desigualdades, ¿ya? Varios amigos han podido definir una especie de curvatura de Ricci subriemanniana que funciona en algunos casos. ¿Ya? Y han podido controlar volúmenes de bolas en algunos casos. No hay en general. Para esto creo que, por ejemplo, necesitas estos de simetrías transversales, que no me acuerdo exactamente. ¿Ya? Hay
Esto es teoría que va más o menos desde el 2008 hasta ahora. Así es que está en proceso varias de esas cosas. Me suena al tipo de cosas que han hecho Nicola Garofalo, si es que quieres buscarlo, que es bien famoso en EDP, ¿ya? Nicola Garofalo con... Eh, bla, 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 bla. Ah, es con B. Ya, bueno, Nicola Garofalo con colaboradores, ¿ya? Ellos trataron efectivamente a través de la teoría de Bacri-Emery y de sus Carré Duchamp de encontrar análogos de curvatura, ¿ya? De hecho, es como simpático. Distintas escuelas estaban desarrollando distintos conceptos de curvatura, ¿ya? Y entonces, esta es la curvatura... Ah, Baudouin. Este era Fabrice Baudouin. Entonces, Nicola Garofalo, que ahora está, creo que en Pisa, ahora se fue a Italia, y Fabrice, que creo que todavía está en Ah, Purdue. para eso lo están ocupando el Carré Duchamp. Hacen el Carré Duchamp iterado Sí, y ahí sacan la curvatura, digamos. Ya. exacto, 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 exacto. Esa es la curvatura, entonces le dicen la Garofalo curvature. Hay otros que son del CISA en Italia y entonces los del CISA tienen su CISA curvature, etc. Entonces no ha habido una manera, a todo esto, adivina, para el grupo de Heisenberg, para las variedades contacto, coinciden, ¿ya? Pero no ha habido una manera estandarizada que todos acepten y que todos estén contentos, porque, por ejemplo, esta de acá, Y esto es otra cuestión eh, de los Sasaki, y esto es otra cosa de los Sasaki en Manifolds. ¿Esa otra vertiente o nada que ver? ¿sabes qué? De los Sasakian la gente como que no los pesca mucho. A mí me gustan los Sasakian. ¿Qué querés que te diga? Porque los Sasakian es precisamente de lo que yo estaba hablando acá, que si tú le pones una métrica correcta a la variedad de contacto, adivina, eso es precisamente un Sasakian. De hecho, Claro, y qué sé yo, tenéis como una estructura casi compleja que se parece a la cuestión para exactamente, transformar una a la otra. Sí. exactamente. Y tenéis buena holonomía y un montón de cosas. Que si yo tenéis ejemplos súper lindos, si tú ves el Sphere Bundle sobre una variedad riemanniana cualquiera, es sasakiana. Entonces, tienes un montón de cuestiones, pero a la gente como que no le da mucha bola. La verdad es que bola, ya estamos hablando. Eh, el mundo sasakiano, por suerte me apareció en un paper gratuitamente, ya salió, y entonces pude por fin escribir algo sasakiano, porque nunca me había resultado meterlos En de la revista, manera, en la ¿ya? revista Enrique, la revista Enrique que está por aquí publican harto esas ¿Sí? cosas, digamos Ya. que Journal a veces me ha mandado un par de cosas para ver, digamos, para que diga si están buenas o malas. Yo no soy un autodidacta. Pero, ¿sabes qué? La manera en que normalmente lo hacen las personas no me gusta mucho. A mí me gustan más las cosas libres de coordenadas. ¿Qué querés que te diga? Pero, eh, de todas formas, lo que les decía era que... ¿Dónde estábamos? ¿Qué te estaba diciendo? Ah, aquí. No, realmente en este mundo de acá, calcular la curvatura es más o menos fácil, pero solamente vale para casos muy especiales. El CISA curvature, del cual no quiero hablar porque no lo entiendo, es muy difícil de calcular, pero funciona más generalmente, entonces no. Y la otra pregunta que tenía era como si existen, o sea, acá tengo cero idea de si existen o cuáles son, y si existen como ejemplos en el caso compacto y no compacto de modelos como discretos de, de la de ese tipo, o sea, como NRN lo identifico con ZN Sí, y te entiendo. para, como en este otro caso, en el caso como que no sea compacto, parece que sea más fácil, pero si hay ejemplos compactos también sería finitos, o sea. Oye, ¿qué quiere que le diga? Las preguntas están extraordinarias, las preguntas están más entretenidas que la charla. Buena pregunta, súper buena pregunta. ¿Sabes? Es que de verdad que es muy entretenido. Lo que pasa es que, a ver, si tomamos un álgebra nilpotente, acuérdate, después lo podéis pasar al grupo con la exponencial, porque como son nilpotentes, la exponencial es un difeomorfismo. ¿Ya? Si está nilpotente. Existe un criterio
¿ya? De Maltsev. Maltsev, que te permite detectar si es que tiene o no tiene un reticulado. O sea, o sea, si es que el grupo tiene un subgrupo discreto co-compacto, ¿ya? El criterio de Maltsev para detectar reticulado. A todo esto, ese criterio no es nada de fácil, ¿ya? O sea, no, ok, es fácil de decírtelo, es difícil de chequearlo, pero es muy fácil de decírtelo. Si es que tú encuentras una base del álgebra en la cual las constantes estructurales sean todas racionales, entonces sí. ¿Ok? ¿Ya? Sí, sí. Entonces, si existen B1 hasta Claro, uno Bn. lo puede construir, pero no lo puede chequear fácilmente. Exactamente. De n, tal que VI con VJ, vamos a ocupar la notación típica CIJK, VK, y CIJK, las constantes estructurales son todas racionales, entonces existe reticulado. Y uno, porque por ejemplo, uno puede hacer como estas bolitas ¿cómo se llama? Que van una sobre la otra con fricción. Sí. Modelos discretos de eso, algo así como Ya, menos entonces, abstracto. vamos por trozos. Kenro Furutani, que es un coautor mío con Irina, probaron que una clase grande de paso 2 sí tiene reticulado, ¿ya? Y básicamente, Mircea, esto es un trabajo de japonés con rusa, porque sacaron cuenta y le encontraron una base a todos los ejemplos importantes. ¿Ya? Entonces, es bien, bien impresionante. ¿Ya? ¿Y única? No. O sea, le encontraron una. No, porque de hecho, por si acaso, ojo, incluso en el Heisenberg hay más de una. Sí. O sea, ya en el caso más pequeño, hay varios reticulados. Pero estaba buscando, como sí, quizás ese como... Ya, este es medio difícil. Ahora bien, en el caso de, por ejemplo, rodar poliedros y cosas de ese estilo, esto se trató de hacer, pero no quedó muy matemáticamente completo, ¿ya? Salió en una revista de la IEEE, o sea, un artículo casi de ingeniero, ¿ya? Que era un coautor mío, Shitu, y creo que con Alessia Marigo, si es que esto debe haber sido a fines de los 90, 98, no me acuerdo, más o menos. ¿Ya? Que hicieron, bueno, ellos, Yassin Shitu, que es profesor de OSCE, es muy inteligente para poner buenos nombres. Él pone muy buenos nombres a las cosas. Y entonces le llamó así como Quantization of Rolling. ¿Ya? Que de Quantization no sé qué tanto, ¿ya? Quantization porque discretization. Porque hizo discretización. Y Sí. discretization era fome. Entonces le puso quantization para que saliera publicado, ¿ya? Entonces, lograron tener algunas cosas bien simpáticas acerca de qué pasa, por ejemplo, con los ángulos de una trayectoria cerrada. Entonces lograron algunas cositas, pero la verdad es que no me acuerdo, pero si quieres el dato te puedo enviar. De todas formas, esto no es un paper largo y solamente respondieron, no sé, cosas en dimensión 2. Ya no hay, que yo sepa si es que hay alguna cosa de dinámica de polítopos y cosas de estilo, no tengo idea. Sí. O sea, para que salga algo como
comprensible de qué significa, digamos, porque si es muy abstracto ya existe, bueno, de acuerdo, pero como para comprenderlo, para decir que ya acá te lo puedo dibujar, cosas así, quizás eso es más como amigable, puede ser. Pero tú sabes que cuando no es continuo, cuando no es suavecito, los teoremas no son tan lindos. Sí, pero uno espera como un milagro, que alguna Sí, simetría es verdad. aparezca. Ojalá, no sé. Pero como te digo, algo hicieron, como te digo, el nombre está fantástico, ¿no? Quantization. Espectacular. ¿Cómo se les ocurrió? Pero algo hicieron. Pero la verdad es que creo que no, yo por lo menos no he visto nadie que retome esto. Incluso en Dimensión 2 hicieron algo para el caso compacto, pero no sabría darte así como detalles del resultado. Ok, no importa. ¿Ok? No, gracias. No sé si hay alguna otra consulta, Mauricio. Yo no tengo Tengo una ninguna pregunta. pregunta más fome, pero igual es medio tarde, así que no sé si queremos seguir tomando el tiempo de todo. Mi pregunta a lo mejor es fome y es corta, pero en tu hipótesis de ser nilpotente, ¿qué se sabe en los casos no nilpotentes? Porque algo mencionaste, pero no sé qué puedes decir en esos casos de la región. Mariel, ¿sabéis qué? Hasta en los solubles se sabe poco. ¿Ya? Entonces pasar al nivel siguiente, digamos. ¿Ya? Porque, mira, lo principal acá es que el grupito que te queda tiene topología trivial. Ah, ok. Y eso juega un súper rol en que no tenéis que preocuparte de nada topológico. Ya. ¿Ya? Y ya en el soluble cooperaste. Y entonces, en principio, ciertas cosas podríais hacer, pero cada vez que tenéis que ocupar algún argumento topológico, Ya entiendo. es una pena, uno querría, no sé, pues, trabajar con las matrices triangulares, pero... Es que, claro, justamente lo que estabas hablando antes del caso parabólico, yo creo que ahí hay cosas, Exacto, hay hartas cosas que se podrían decir. pero digamos, exacto, ¿ya? Entonces, como te digo, ya trabajar con triangulares, así, ya ponle puro uno, ¿no? Alguna cosa de ese estilo. Pero ya con los casos solubles te jode un poquito. Gracias. Sorry. Pero realmente es que la exponencial es un diffeomorfismo para los nilpotentes. Y con eso está al otro lado. Ya entiendo. Sí. ¿Ya? No sé si hay alguna otra consulta. Yo tengo una curiosidad más que nada. No sé si, bueno, me puedes corregir. Oye, tenemos invitados extra. ¿Sí? Pero, no sé. No. ¿Verdad? No había visto. Sí, pues, ahí Dubán está No sé, está súper entretenido. bien acompañado. Quizás por eso se unió. Sí, se pusieron difíciles las preguntas, necesitaba refuerzos. Sí, una curiosidad y si me puedes corregir, porque hasta donde yo sabía, no sé, creo que no había, no se conocían cuáles eran los conjuntos isoperimétricos en el Heisenberg. No sé si estoy bien ahí. Entonces quería preguntarte si, y bueno, no sé si qué avance habrá hasta ahora, pero no sé si hay alguna condición necesaria para que algo sea un conjunto isoperimétrico o algo así, no sé si sabe algo al respecto. ¿Qué preguntas que me hacen? ¿Sabes qué? Yo escuché anuncios de la solución del problema isoperimétrico en la Heisenberg hace como 3 años atrás, pero no he visto paper. Y mientras no vea paper... Sí, no sé, algo que yo había escuchado hace mucho, por eso no sabía. Pero puede ser que haya ocurrido, ojo, puede ser que haya ocurrido entre medio y que yo me la perdí. Pero sí, es que, ¿sabéis qué? Del tipo de cosas que de repente uno escucha, oye, resolví el P igual NP. Bueno, no es tan importante, ¿eh? Ok, ya, ok. No. El isoperimétrico de Heisenberg es una cuestión un poco más, pero ¿sabéis qué? Te juro que la respuesta de tu pregunta no la sé. No, pero alguna condición necesaria no hay. Es que lo que han estado haciendo, Rodolfo, es que han estado
buscando definiciones apropiadas de perímetro y se han ido para dimensiones más altas en vez de resolver el caso chico, ¿ya? Entonces, para allá ha ido principalmente todo este mundito de teoría geométrica de la medida, ¿ya? Entonces, hay algunos que siguen dándole a los casos chicos dimensionales, pero realmente los otros se han ido a estudiar problemas más, de más alta dimensión en la que sueñan con decir algo más. Pero la verdad es que lo desconozco. De verdad, de geométrica de la medida, no sé lo suficiente. Pero si te interesa, le escribimos a alguien para preguntarle, oye, ¿y lo resolvieron? ¿Y Esto es como... ¿Sí? ¿Quién había enunciado? ¿De quién era el anuncio? Era de uno de estos grupos de italianos viejos que han estado trabajando en esto, discípulos de De Giorgi, ¿ya? De esa época. Que a todo esto es un grupo súper serio de matemáticos. ¿Ya? Es que no me acuerdo si era el Bruno Franchi o no, pero... uno de esos. Franchi, pero digamos que eran de este grupo de italianos viejos, discípulos de la antigua escuela de Giorgi, de geométrico de la medida. Esos son a la Luigi, bueno, no me acuerdo de si estaba o no metido Luigi Ambrosio. Creo que me acordaría si hubiera sido el Luigi Ambrosio. Y probablemente lo dudaría menos, porque Luigi Ambrosio es... Pero bueno, perdón que te interrumpa, hay un libro que se llama Introducción al Heisenberg Group and the Isoperimetric Problem. Exactamente. No es muy nuevo, está pero... en honor a Nicola Garofalo, ¿ya? Okay. De la Donatella Daniel y del Scott Pauls. No, sí. Claro, pero yo lo tengo en un PDF que no lo he mirado nunca, ¿cachai? Pero sí, lo tengo. Sí. Yo lo tengo en papel. Pero, ¿sabes qué? Pero es que realmente no lo resuelve. O sea, hacen el problema debido, hacen un poquito de... ¿ya? A todo esto, el libro es precioso para el que quiera estudiar la geometría del grupo de Heisenberg. Ya no me queda claro si debe ser 2-dimensional o 3-dimensional el conjunto isoperimétrico. O sea, si pongo una curva que es siempre tangente a la cosa y intento llenarla, o miro una bola de verdad. ¿Cuál es el más bueno, hay un profesor de Urbana Champaign que es el Jeremy Tyson, que es experto en ir poniendo, ¿sabes qué? Planito, simplemente planito en distintas posiciones para ir ajustando la medida correcta para ir rellenando curvas. Pero no, de verdad que no estoy al corriente de qué cosas han ido logrando en ese mundo. ¿Ya? Como te digo, Jeremy Tyson, él fue editor de los proceedings de la AMS, un tipo bien importante en teoría geométrica de la medida. Pero efectivamente, ¿cómo fue? ¿Cómo? El clan Gromov-Pansu no lo resolvió. El clan Gromov-Pansu no lo ha resuelto, o sea, por lo menos no que yo haya sabido. Ya están viejitos, pero ya no lo hicieron, ya, por eso te pregunto. Pero Pansu no tanto, o sea, un poco viejo. Gromov no, no te estoy preguntando si esta es la mejor manera de informarse, si tú eres un experto. Sí. O por lo menos no me he enterado. Me acuerdo que hace un tiempo atrás estábamos en el IHP en París con varios amigos y le estábamos diciendo a Pierre, oye, Pierre, Pansu, vamos a comer. Y entonces Pierre dice, no, es que tengo un rendezvous con Madame Pansu. Y le dijimos, ya no le vamos a decir a tu señora. Pero sí, no, que yo sepa, es que bueno, Pierre más o menos dejó las cosas de métrica, pero bueno, es que igual ya debe estar medio retirado. No tengo idea qué de esa gente, pero ellos anduvieron por ahí, digamos. Sí, andaban a la búsqueda, a todo esto de ese teorema mío de rigidez. Cuando se lo presenté a Pansu me dijo, oye, ¿sabéis qué? Yo hice un caso así súper chiquitito hace 1000 años atrás. Así que menos mal que lo habíamos citado, porque hacer enojar al Pierre hubiera sido malo. Pero sí. Así es que no sé, Rodolfo, me voy a poner a preguntarle a la gente, por último, para avisarte por email. Yo me acuerdo que se sentían, era todo un clamor cuando lograron demostrar que la geodésica minimizante no tienen ángulos así, que no curvan tranquilitas. Exacto, no forman esquinas.
Sí, podrían es formar cosas de es- tangencia más alta, eso sí, en Sí, principio sí. Ujú. Pero eso fue todo, fue una revolución. Sí, me acuerdo que ahí Sí. eran todos excitados. Ahí estuvo metido otros amigos italianos, finlandeses, más italianos. El Oye, Roberto Mauricio, yo me Montt. tengo que, yo me tengo que Sí. ir. Muchas gracias por tu charla, Ya. estuvo súper buena. ¿Eh? No, sí, yo creo que ya están todos medios aburridos, así que Chao, gracias a todos. Chao, ya. chao. Muchas gracias, Daniel, cuídate. Sí, muchos estuvieron haciendo el aguante ahí, pero no, estaba súper entretenido todo. Estaba muy entretenido. Ya, Ya, pues, Rodolfo. muchas gracias, Mauricio, por tu charla. Ahí, Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por la paciencia de escucharme. Me pidieron un montón de copuchas, está bien, copucha matemática.